La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tratamiento láser para varices con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva y también flebología. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y ahora tenemos esta información que nos parece apropiada de leerla un poquito antes de entrevistar a nuestro invitado, las varices. Y nos habla de esto. Las varices y las arañas vasculares son motivos de muchas consultas, sobre todo de mujeres que ven afectada su calidad de vida y la estética de sus piernas. El tratamiento con láser es una de las alternativas más eficaces y confortables, ya que permite resolver de forma segura y mínimamente invasiva esta patología. El uso del láser no implica hospitalización, permite la rápida reincorporación a las actividades y consigue la corrección funcional y estética de las venas afectadas. Bueno, este es el tema que vamos a hablar y qué gusto una solución con láser para el tema de las venitas que no nos gustan, que salen las varices y las arañitas. De eso vamos a aprender en el programa de hoy. Al inicio del programa, nosotros que hacemos siempre agradecemos. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes estoy aquí delante de cámaras. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y quiero agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir porque la lista nunca termina. Siempre hay algo por lo cual agradecer. Y al agradecer nos ponemos de buen humor. Y desde ese lugar de la gratitud comenzamos a hacer este programa. Sean todos bienvenidos. Voy a saludar a nuestro invitado y enseguidita continuamos. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva y flebología. Y voy a leer un poquito el currículum así rápidamente para que ustedes lo conozcan más. Es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tuvo residencia en la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado Profesor Dr. Manuel Riveros. Residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Y amigo de la casa, porque siempre lo invitamos porque nos encanta todo lo que nos comenta y cómo nos explica. Y le saludamos ahora. Hola, doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien. Súper bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y vamos a hablar del tema varices y arañitas, doctor. Las arañitas, si no se tratan, después se convierten en varices, o las arañitas son arañitas y varices son varices. Son, vamos a decir, dilataciones venosas, solamente que están a diferentes profundidades en la piel, ¿verdad? Las arañitas normalmente son bien superficiales, están en la capa más superficial de la piel, y las varices normalmente están en medio de la grasa ya más por debajo, ¿verdad? Normalmente la presencia de arañitas no implica tener varices, pero suelen acompañar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente de piel muy clara suele tener arañitas sin necesariamente tener varices.
Ya. Y se ven unas venas transparentes, o sea, se ve por la piel transparente, se ven las venas por debajo, pero las pacientes consultan por arañitas y entonces el tratamiento es más superficial. Claro. ¿Y por qué se dan las arañitas? Bueno, y son dilataciones, ¿verdad? Sí. Se considera que las arañitas se producen porque las venas de esa microcirculación se empiezan a dilatar, sea porque hay alguna obstrucción o por un golpe o simplemente por una reacción de la piel. Hay gente que es muy blanca y que en los lugares donde le toca mucho el sol empiezan a desarrollar. Hay gente que tiene en la cara las arañitas, tienen en las piernas, ¿verdad? Y en las piernas, aparte del efecto de la piel blanca, está el hecho de que la circulación venosa del miembro inferior es contra la gravedad. Y entonces ahí se produce un poquito más de arañitas un poco más grandes y más dilatadas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿y las varices? ¿Por qué aparecen las varices, doctor? Bueno, las varices son, como dije ya, dilataciones venosas, ¿verdad? Las venas que tienen un calibre X, ¿verdad? Se van agrandando, se van ensanchando. Yo siempre le explico a la gente que es como en las películas de dibujo animado, ¿verdad? Donde Tony Jerry, esas cosas que apretaban la manguera y se agrandaba ahí donde... Bueno, y ocurre normalmente o porque la vena tiene una pared muy débil, entonces se empieza a dilatar en algunos puntos, o porque tuvo un golpe o porque tuvo un proceso inflamatorio, después una flebitis o algún proceso más importante, ¿verdad? Entonces la vena empieza a perder en ciertos puntos, empieza a perder la fuerza y se empieza a dilatar. Al dilatarse, esa vena no circula tanto, ¿verdad? Porque la sangre se queda ahí en ese lugar. Se produce lo que se llama la estasis, que es quedarse quieto, ¿verdad? Entonces, en vez de circular para arriba, que es el sentido de la circulación del pie hacia el corazón, entonces la sangre se empieza a quedar. Y ese efecto es un efecto en cascada, ¿verdad? Al quedarse más la sangre se dilata más y al dilatarse más se queda más sangre. Entonces, es un proceso más o menos eterno, ¿verdad? Y las causas son muchas. El sistema venoso de las piernas siempre tiene dos, vamos a decir, dos circulaciones, una profunda y una superficial, ¿verdad? Entonces es como, por decirlo así, irte a San Lorenzo por Mariscal López o por Eusebio Ayala. Son dos carriles grandes, ¿verdad? Importantes, pero uno más importante, más grande, que es el profundo, que es el sistema venoso que usan la musculatura de la pierna, y entonces por lo tanto funcionalmente es más importante. El sistema venoso superficial hace más o menos una suerte de radiador del cuerpo. Se dilata y se contrae de acuerdo a la temperatura y sirve para perder calor. Entonces es normal que la gente consulte y se sienta más desesperada en los meses de verano, porque las venas se agrandan más. Y duele, ¿verdad? Y a veces duele. Normalmente lo que suele doler más son las arañitas, no me más que las venas en sí, ¿verdad? Las venas grandes, las venas dilatadas y varicosas suelen doler ya cuando se complican por algún otro motivo. Ahora, la vena que tiene varices, o sea, la vena varicosa, ¿esa vena sirve lo mismo? O sea, se estanca pues la sangre, pero ¿hay algo de sangre que corre? Claro, sí. O sea, sirve como vena lo Claro, mismo. sirve como vena, pero la circulación es más lenta, ¿verdad? Y por lo tanto, también al producirse esa dilatación es más propensa a complicaciones. Claro. Una vena varicosa dilatada que recibe un golpe puede producirse un coágulo ahí adentro, que ese coágulo sí es doloroso, sí ya es una complicación, ¿verdad? Que es lo que se llama un trombo, y ese trombo inclusive puede moverse, ¿verdad? Puede migrar, no tanto en la circulación superficial, pero sí en la circulación profunda. Entonces, siempre cuando a uno le llaman para consultar por varices, por dolor en las piernas, normalmente suele ser un trombo que se formó o espontáneamente. A veces me dice la gente, estaba barriendo en mi casa o estaba haciendo alguna actividad fuera de lo común, sin ningún golpe, pero sentí ahí que ahora tengo como un cordón duro y me duele ese lugar, ¿verdad? Normalmente es una trombosis venosa superficial. Ya.
Perfecto, súper claro, pero nosotros comenzamos recién ahora con todo esto y queremos aprender un poquito más de cómo se trata y sobre todo qué tenemos que hacer para evitar tener varices, para que no nos aparezcan más, es que ya tenemos, y qué hacer, si no tenemos varices, qué tenemos que hacer para mantener estas venas y arterias bien en funcionamiento, en buen funcionamiento, doctor. Eso nos vas a explicar, claro, ¿verdad? Sí, hay un factor, ¿verdad? Normalmente los factores predisponentes a las varices son el sexo femenino, el sobrepeso, el número de hijos y la herencia, ¿verdad? Mucho más notoria la presencia de venas varicosas en las mujeres, Sí. Más aún si son multíparas. Cuantos más hijos tienen, más probabilidades hay de que haya alguna complicación venosa. Y el sobrepeso también, ¿verdad? Y el sobrepeso puede ser temporario o permanente, porque la mujer al embarazarse llega a un punto de sobrepeso. Esa criatura que está en la panza normalmente produce una estasis venosa de toda la parte inferior porque aprieta las venas del miembro inferior. Entonces hay una circulación más lenta de por sí. Es normal que una mujer embarazada tenga las venas dilatadas. Ahora, después de ese embarazo, muchas de ellas dejan de tener la vena dilatada y se terminó el problema, pero muchas quedan con secuelas. Y ahí es donde uno tiene que intervenir, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya le interrogué al doctor antes de comenzar a ver todos nuestros materiales, pero de eso se trata el programa. Vamos a ir conociendo para aprender, ver cómo tratar si por ahí ya tenemos varices y qué hacer para evitar tenerlas. Vamos con este primer material que nos explica un poquito más el tema de las varices. ¿Qué son las varices? Son un trastorno circulatorio habitual de mal funcionamiento del sistema venoso que se forma por la alteración y o pérdida de la elasticidad de las paredes de las venas de las piernas, por lo que la sangre no migra normalmente al corazón, acumulándose en las venas de las piernas y provocando que se dilaten. Esta afección tiene un componente genético, aunque también facilitan su aparición el embarazo, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, trabajos en que se tenga que permanecer de pie, tratamientos con hormonas, estreñimiento, tromboflebitis, válvulas congénitamente defectuosas o el consumo de pastillas anticonceptivas. Así es. Sí, es realmente así, ¿verdad? O sea, si tenés muchos hijos, tenés varices. Si tomás pastilla anticonceptiva, también tenés varices. Entonces tenés varices. Claro. No hay vuelta. Y el trabajo estático de pie también, ¿verdad? No es lo mismo una persona que corre 10 kilómetros como parte de su actividad física que alguien que está durante 3 horas o 4 horas de seguido parada prácticamente en una posición, ¿verdad? Como mostraba ahí los soldados, por ejemplo. Leito, nuestro camarógrafo, por ejemplo. Normalmente sí. Y normalmente eso hace que el sistema venoso se vaya cargando. Muchas veces nosotros le decimos a la gente que está de pie y que te refiere cansancio o alguna cosa de esas, que use las medias de compresión elástica como una medida preventiva, que es la más fácil, ¿verdad? Inclusive nosotros que hacemos cirugías, de repente estamos 3, 4, 5 horas en una cirugía. Normalmente, aunque no tenemos problemas de varices, estamos usando medias de compresión justamente para que no haya dilatación y uno termine descansado. Esas son las medias también que se recomiendan cuando uno viaja, hace viajes en avión mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y estas se consiguen acá en...? Hay en plaza, las medias sí hay en plaza y son buenas como medida preventiva, ¿verdad? Medias de compresión. De compresión venosa. ¿Por qué? Porque en lo que se comprobó justamente en los aviones es que como van disminuyendo los espacios entre asientos, ¿verdad? La persona tiene que quedarse cada vez más tiempo quieta en una misma posición por muchas horas. Y ahí se produce se hinchan los pies. Se hinchan los pies y a veces hay trombosis. Sí. Y entonces se llegó a describir inclusive como la enfermedad de la clase turista. Justamente porque se producían muchos episodios de trombosis estando en esa posición. Y se hizo se promovió a que se usen las medias como para poder
llevar eso. La primera vez que yo hice un viaje largo, así de casi 20 horas, no sabía de esto, ¿verdad? Y yo feliz me voy, me pongo ahí en el avión y yo veía que la gente se levantaba y se iba atrás y eran aviones grandes, ¿verdad? Caminaban, algunos hacían ejercicio y yo de vergüenza también no me quería ni levantar ni nada. Después, doctor, mis piernas eran dos cosas así gigantescas y ahí aprendí, ¿verdad? Y después con ustedes que me enseñan, pero realmente es así. Si vas a viajar, media compresión. Y también para esto, para cuando uno está mucho tiempo en pie, sí, para evitar. Sí, sí. Por eso, por ejemplo, los soldados, por ejemplo, usan unas polainas especiales para que le hagan compresión, ¿verdad? Porque inclusive si van a hacer marchas largas, sí, al tercer día hacer marchas largas de 20, 30 kilómetros cada día, se va dilatando, ¿verdad? Y inclusive en los eventos deportivos cada vez uno va viendo más gente que usa medias de compresión cuando va a hacer largas distancias. Es una cuestión preventiva muy fácil de usar y con eso uno evita una serie de problemas, ¿verdad? Fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, la musiquita nos indica eso, volvemos enseguida. Continuamos hablando con el doctor Julio Recalde, hablándonos de varices y de cómo solucionar con láser. ¿Cómo es el tema del láser? Tenemos mucho material que habla de eso, pero quiero que el doctor nos explique. Bueno, el láser es una luz, ¿verdad? Se llama luz amplificada, ¿verdad? En el caso del aparato que estamos usando, un láser de diodo de 1470 nanómetros, que es una unidad de medida que se usa para ver hacia qué elementos de la sangre o qué elementos del cuerpo tiene afinidad esa luz. Porque a ese elemento es al que le va a dañar y al que le va a tratar, ¿verdad? Hay montones de tipos de láser que se usan para diferentes tratamientos, por eso es que no hay un solo aparato que funcione para todas las cosas, ¿verdad? En el caso del láser para la parte de flebología, ¿verdad? El aparato de láser es de 1470 nanómetros de diodo. El tratamiento consiste en canalizar la vena que está enferma, que normalmente es la vena safena interna, que es la principal vena superficial. Se canaliza, se introduce la fibra óptica y mediante un aparato de ecografía normalmente uno va controlando la posición y da el disparo del láser y la vena se va achicharrando, ¿verdad? Ese proceso de achicharrado de cierre normalmente es, si uno lo hace con cuidado, con tranquilidad, no debería dañar los tejidos de alrededor y debe ser suficiente como para que esa vena no vuelva a recanalizarse, que es una de las complicaciones a largo plazo, es que la vena se empiece otra vez a canalizar, empiece a circular nuevamente sangre por ahí, y ya al ser una vena dañada evidentemente no tiene válvulas y desde el principio va a ser una vena varicosa nuevamente. Y probablemente una segunda vez, y normalmente eso ocurre, que una segunda cirugía es mucho más difícil de hacer que la primera. Entonces normalmente un láser por segunda vez es muy difícil de hacerlo. ¿Y qué pasa si sale otra vez? Hay que ir al stripping tradicional, que es sacar la vena, ¿verdad? Bueno, vamos a... Muchas preguntas tengo para el doctor. Vamos a ver este material, por favor. Candidatos para la eliminación de venas varicosas con láser. Los candidatos ideales son las personas no fumadoras, físicamente sanas y psicológicamente estables. Dado que el láser que se utiliza hace contacto directo con la piel, las personas con tendencia a formar cicatrices queloides no son candidatas ideales.
El tratamiento con láser también puede afectar el tono de la piel, de modo que es mejor hablar con el médico para saber qué tipo de láser es el adecuado para utilizar. Bueno, ahí está hablando un poquito más de los láser de tipo externo, ¿verdad? Los láseres de tipo externo justamente tienen el inconveniente de producir manchas, de producir cicatrices. Pueden producir manchas oscuras o manchas claras de acuerdo al tipo de piel. Entonces no es que no está muy aceptado. ¿Cómo es láser externo? Y es un aparato de láser, pero que normalmente sirve para usar con las arañitas. Ah, que no se introduce, sino que... Ah, claro. Ya, claro. Como dice el nombre externo, yo le pregunto. Claro, es diferente a canalizar la vena. Sí. Uno encuentra la vena safena, introduce tiene un aparato introductor, introduce la fibra óptica hasta la parte más alta del muslo y desde allí uno va quemando esa vena, ¿verdad? Va produciendo la coagulación láser. Siempre con cuidado porque a partir de la rodilla para abajo la vena está muy cerca de los nervios de la pierna y eso puede producir, si uno lanza mucha potencia, puede producir un poquito de dolor o un poco de daño nervioso, ¿verdad? Pero generalmente la principal vena a tratar siempre es la safena interna. Los efectos y los resultados son muy buenos. La recuperación del paciente es rápida. Hay gente que prefiere no internar, hay gente que prefiere internar. Eso ya depende mucho de en qué condiciones va a trabajar con el paciente y la habilidad del cirujano, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de los exámenes y diagnósticos antes de este tratamiento. Vamos a ver. Exámenes y diagnóstico para la realización del tratamiento con láser. El ecodoppler venoso permite confirmar el diagnóstico y determinar la causa y la extensión del problema. Ayuda a determinar con certeza el sitio exacto del mal funcionamiento del sistema venoso. En el caso de las arañas vasculares, se deben efectuar los mismos exámenes para descartar la presencia de varices no visibles. Bueno, así es. El examen madre, vamos a decir, para el sistema venoso es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler es un examen de muchísima valía para nosotros. Normalmente la pedimos que se realice con el paciente de pie. Generalmente, últimamente ya la estamos haciendo nosotros mismos, los flebólogos, en consultorio, justamente para poder tener certeza, porque es un examen que es muy técnico dependiente. Es decir, depende más de la persona que lo hace que del aparato que lo hace, en general, ¿verdad? Entonces, nosotros preferimos, algunas veces sí, ¿verdad? Pero normalmente el paciente tiene su seguro, tiene sus cositas, entonces va y hace y entonces vemos el resultado, ¿verdad? Una vez que tenemos un diagnóstico de dónde empieza, dónde termina, ahí podemos determinar la extensión también de nuestra cirugía, ya que no vamos a tocar otra cosa que no sea la vena que está dilatada. Y en el caso de las arañitas, cuando la paciente consulta por arañitas, yo normalmente le pido una ecografía Doppler para descartar que no haya igual un problema venoso más profundo o del sistema safeno, ¿verdad? De modo a que una vez que empezamos el tratamiento de las arañitas, ya sabemos que no va a haber otro tipo de complicaciones o que no va a volver muy pronto, ¿verdad? Y eso es... Perfecto, bueno, entonces estos son los exámenes y el diagnóstico antes de hacer. ¿En qué caso, por ejemplo, se dice no te puedo hacer el láser, no te puedo tratar las varices con láser? Bueno, normalmente primero que el examen de ecografía nos diga que no hay un problema venoso, ¿verdad? Esa sería la primera cosa. Y segundo, cuando encontramos durante la ecografía Doppler que el sistema profundo está muy dañado. ¿Por qué? Porque si el sistema profundo está muy dañado, quiere decir que la circulación superficial va a ser la que va a compensar ese problema. Doctor, ¿qué es el sistema profundo? El sistema venoso profundo es el que va entre los músculos. Ajá. Como te estaba diciendo hoy, ¿verdad? Que son dos sistemas
separados, pero que están conectados entre sí, Sí. ¿verdad? El sistema venoso profundo es el que es funcional, es el que hace el trabajo de los Sí. músculos de la pierna, y el sistema superficial es el sistema tipo radiador. Entonces, Ya. si el sistema profundo está muy lesionado, entonces no es recomendable hacer el tratamiento de láser, porque vas a cerrar una vena que está haciendo circular Claro. la sangre que no pasa por el sistema profundo. Ah, claro. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso en ese O sea, sentido. solamente vas a cerrar si tenés una rueda de auxilio que funcione, Claro, ¿verdad? claro, que claro. sería el otro sistema. Exactamente, esa es una buena analogía, sí. Uno tiene que tener mucho cuidado. Otras cosas que pueden ser contraindicaciones, el tabaquismo no es una contraindicación absoluta, problemas cardíacos tampoco son contraindicaciones absolutas, problemas de coagulación sí, ¿verdad? Claro. Porque justamente ya el proceso de introducir el láser ya puede ser un problema de sangrado, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que estar en un proceso de reducir sus medicamentos y estar autorizado por el hematólogo para poder realizar ese tipo de cirugía, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo. Vamos ahora con este material que nos habla del proceso de eliminación de estas venas. A ver. El proceso de eliminación de venas varicosas con láser es un procedimiento diseñado para reducir tanto las arañas vasculares como las varices mediante el uso de un haz de energía lumínica de alta concentración que permite realizar el tratamiento con seguridad, rapidez y eficacia. Dado que el láser es tan preciso, casi no existen riesgos de quemaduras o ampollas en la piel. Es un procedimiento mínimamente invasivo, prácticamente indoloro y no requiere anestesia total. Es así. Así mismo. El tipo de anestesia siempre va de acuerdo al paciente, ¿verdad? Es una cuestión que yo siempre considero que uno debe medir, ¿verdad? Hasta qué punto puede confiar en que el paciente va a resistir una anestesia local, que bien hecha una anestesia local es suficiente, o de repente una anestesia regional, que es la que se hace en la espalda, o una anestesia general inclusive. Doctor, pero si es, por ejemplo, la vena, qué sé yo, en la pierna, ¿verdad? En una parte, una anestesia local con tal de que no duela, ¿o Claro. cuál es el tema? Claro, el tema es que hay gente que uno le dice, te voy a hacer tal cosa bajo anestesia local, y se queda tranquila. Hay otra gente que se pone muy nerviosa y muy trata de ansiosa, estar controlando ahí qué es lo que pasa. Sí. Y entonces ahí puede ser peligroso, porque el paciente quiere mirar qué es lo que estás haciendo, No. se puede mover y le puedes lastimar. Claro. Es lo mismo que cuando estamos trabajando, ya que hacemos cirugía plástica también, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar en párpados. Yo le hago dormir al paciente no porque sea peligrosa la cirugía, sino que el paciente de repente quiere mirar qué es lo que está pasando. Y vos estás trabajando. Claro, y ahí uno le puede lastimar. Sí. Entonces, más o menos es una protección contra el paciente mismo, ¿verdad? Que él mismo no se produzca el daño. Claro. Claro, porque hay pacientes y pacientes, o Sí. sea, está el mismo aparato, el doctor, la misma situación, pero dependiendo de cada uno cómo reaccione, también va a ser no es operación, una intervención más tranquila que otra, ¿verdad? Claro, sí, sí. Doctor, ¿esto se hace en consultorio o se hace en quirófano? Normalmente yo preferiría hacerlo en quirófano, ¿verdad? Tener todas las condiciones, ¿verdad? Sé que se hace en consultorio, pero no es mi preferencia, ¿verdad? Yo prefiero hacer en un centro quirúrgico bueno. Y vos llevas ahí tu láser. Te llevo el aparato ahí. Ya. Y Perfecto. se usa, la intervención es corta, normalmente entre media hora, 45 minutos uno ya terminó la intervención, el paciente se despierta, se va con un vendaje a su recuperación y más o menos 1 hora o 2 horas después ya se va a la casa, ¿verdad? Ah, maravilla. Bueno, entonces seguimos. Tenemos que hacer la musiquita. Ustedes tienen que saber la musiquita, quiere decir que tenemos que ir al corte. Y muchas veces está tan interesante nuestra charla que les hago escuchar mucha música. Vamos al corte y volvemos.
corte hablando con el doctor y de cómo es importante, esto lo digo yo, ¿verdad? Elegir un buen profesional cuando uno va a hacer cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de tratamiento, porque generalmente los pacientes los pacientes somos impacientes, generalmente, ¿verdad? Ya queremos el resultado y ya queremos solucionar ese problema, y sobre todo si hablamos de cirugía plástica o en este caso flebología de las varices, pero que también tienen que ver con el tema de la estética, ¿verdad? Entonces vos mirás tu varice, no te gusta, me tengo que ir. Llega un momento que te decidís, te vas y le decís, doctor, hágame ya con el láser. Y ahí el doctor tiene que decir, en tu caso se puede, en tu caso no se puede. ¿Cómo era la frase que me dijo? Lo más importante era... En cirugía lo más importante es saber cuándo no. Saber cuándo no. Bueno, y eso depende mucho también de un buen profesional, porque si de repente el médico va a hacer todo lo que el paciente quiere, no es un buen médico. Tiene que explicar y decir, bueno, esto se puede y esto no. Exactamente. Y muchas veces la gente viene atraída por el hecho tecnológico, ¿verdad? Sí. Tener el aparato, y nosotros también queremos recuperar la inversión, ¿verdad? Pero sí, es importante decirle al paciente, bueno, esto es para vos, esto no es para vos. Yo considero que el stripping, que es la cirugía tradicional de varices, que consiste en sacar la vena completamente, ¿verdad? Sigue teniendo su lugar. Entonces, uno debe saber cuándo indicar el láser. Es una ayuda más, no es la panacea, no es lo que va a curar todo en el mundo, ¿verdad? Entonces, al hablar del láser, estamos hablando de un avance tecnológico importante, que especialmente en las personas que tienen unas varices que todavía no están muy deformadas, no hay demasiada dilatación venosa, uno puede usar con un excelente resultado, y entonces ahí se justifica el uso del aparato. Ahora, alguien que ya tiene complicaciones, que tiene otro tipo de dilataciones, que ya tuvo trombo, probablemente el aparato no va a pasar y va a ser mucho más engorrosa la cirugía, y probablemente el resultado no va a ser tan bueno. Perfecto. Muy bien, y ahora vamos, ya se hizo una intervención, ya te hiciste la intervención, ahora viene la recuperación tras la eliminación de venas varicosas con láser. A ver. Recuperación tras la eliminación de venas varicosas con láser. Los pacientes pueden reanudar sus actividades normales casi de inmediato. Puede que se produzcan algunos moretones no importantes que tienden a desaparecer en el transcurso de un par de semanas. También puede inflamarse el área tratada, pero eso cede en un par de días. Se recomienda utilizar medias de compresión. Es raro que el tratamiento presente complicaciones, sin embargo, el riesgo aumenta si el procedimiento no se lleva a cabo de manera correcta. Claro, el postoperatorio es súper importante. Muchas veces, especialmente con este tema del uso del láser, muchas veces los pacientes se quejan de que hay como un cordón, porque nos traemos la vena, ¿verdad? Se queda el resto de la vena y a veces queda endurecido por un tiempo, pero eso forma parte del proceso. Entonces, le recomendamos el uso de las medias elásticas. Yo normalmente les sugiero que por lo menos actividades físicas y esas cosas eviten por lo menos por 2 a 3 semanas, y después van recuperando su ritmo de actividades. Y también posteriormente puede ser que haya alguna vena varicosa que no podía hacerse el láser y que tengamos que hacer el complemento con escleroterapia, generalmente. Que son las inyecciones. Que son las inyecciones, ¿verdad? O sea, sigue siendo, para mí la escleroterapia sigue siendo parte importante del armamento del flebólogo. Normalmente la usamos mucho en las varices que no son de las venas principales, sí, y también en lo que sean las arañitas, ¿verdad? El uso de la espuma, el uso de la escleroterapia. Hay aparatos de uso externo como
tipo diodos y qué sé yo, que se pueden poner, pero el problema es que con la piel oscura de nuestra gente pueden producir manchas claras. Entonces no siempre está indicado para nuestro tipo de paciente el uso de aparatos externos. Entonces yo normalmente prefiero hacer inyecciones. Para mí el resultado es satisfactorio, sabiendo que el tratamiento con inyecciones no es eterno. Doctor, ahora, todos estos tratamientos para varices, arañitas y todo esto, lo que hacen es secar esa vena, sí, ¿verdad? Con el láser o con las inyecciones. Exactamente. O sea, secan esa vena de manera que la sangre ya no pase por ahí. Exactamente. ¿Y cómo pasa la sangre del cuerpo? ¿Dónde hay otras venas? ¿Por dónde se va la sangre? Las venas del cuerpo, ¿verdad? Es como una red, sí, ¿verdad? Tienen caminos principales, como es la safena en el caso de las piernas, pero tienen otras vías accesorias. Entonces, no es que porque vos cerraste ese camino no va a haber más. La circulación continúa, ¿verdad? Y si el sistema venoso profundo sigue funcionando bien, no hay ningún inconveniente. El cierre no implica que vas a tener un problema circulatorio, ¿verdad? Justamente pero ya se va a ir la sangre por otro lado. Se va a ir por otro camino y no hay ningún inconveniente en eso. Es súper segura, súper sencilla, ¿verdad? Está fantástica nuestra red de venas. Sí. Es mejor que nuestra red de tránsito. No, Dios mío, no. Iba a poner como ejemplo, pero preferí que no porque es terrible. Sí, la red venosa está interconectada. Toda la superficie de la piel del miembro inferior está interconectada, ¿verdad? Tiene caminos principales, que son los que normalmente nosotros tratamos, y tiene caminos accesorios. Perfecto. Vamos con este último material, por favor. Resultados de la eliminación de venas varicosas con láser. Las venas varicosas se desvanecen de manera significativa o desaparecen por completo. La piel se ve más uniforme y joven. La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con el tratamiento. No obstante, si con el tiempo aparecen nuevas venas varicosas, podría ser necesario un nuevo tratamiento para conservar los resultados del anterior. Exactamente, uno puede volver a hacer, por supuesto va a tener que volver a hacer una ecodoppler, va a tener que volver a verificar de que todo esté, de que las venas otra vez tengan el calibre suficiente como para que pase la fibra óptica y todo eso. Se puede repetir, pero muchas veces no, ¿verdad? Y uno tiene que saber manejar también la otra vía, que es sacar la vena safena en caso de que no se pueda volver a pasar la luz del láser, ¿verdad? Claro. Y esas son las partes que uno debe explicar bien al paciente, ¿verdad? Porque el paciente se va muy ilusionado a la consulta esperando que el láser le va a solucionar todas las cosas. Y a veces, primero, puede que no sea para él, no esté indicado en ese paciente, o que al hacer la primera vez la cirugía ya el resultado no sea el que uno espera. Sí. Y entonces se tiene que manejar todas las opciones, ¿verdad? Doctor, uno siempre ve la varice, o sea, las varices siempre se ven, o sea, uno mira la pierna y ve así una vena que sale. No necesariamente. No necesariamente. Uno puede tener una insuficiencia venosa, es decir, un problema funcional de la vena que no es visible, sino que el paciente manifiesta como pesadez o calambres o alguna cosa de esa. Y también otra consulta, si se ve una vena, no necesariamente tenga que ser varice, ¿verdad? Puede ser que la piel sea clara. Exactamente. Atrás de las rodillas, doctor, la parte casi de atrás se ven ahí unas venas, ¿verdad? Eso normalmente no es... No todo lo que se ve es varice. No todo lo que se ve. Hay gente que tiene la piel súper transparente y uno ve todo lo que hay debajo y sin embargo ve que todas las paredes están bien, ¿verdad? Son visibles, a veces están muy cerca de la superficie, entonces se notan más todavía, pero no se considera. Y hay gente que es muy flaca, entonces se ve mucho y se siente inclusive la vena y sin que esté enferma. Pero en esos casos suelen pedir un tratamiento para que se toque menos, o para que se sienta menos o que se vea menos. Bueno,
Increíble todo lo que estamos aprendiendo con este tema. Vamos a hacer un cortecito a la vuelta. Hay preguntas de la gente, por supuesto, ustedes también. No solamente yo tenía muchas preguntas, ustedes también. Y vamos a ver esas preguntas. Muy bien, vamos con las consultas de ustedes. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Marcela de Ubicuí dice, ¿cuánto tiempo después del tratamiento láser para varices se puede realizar ejercicios físicos? Hola, estábamos hablando de que más o menos a partir de los 15 días se pueden empezar a hacer. Siempre es progresivo. Yo le digo a la gente, no vayas a empezar como si fuese ayer que dejaste. Claro. Tiene que ser progresivo porque uno tiene que ver hasta qué punto va la resistencia, hasta qué punto van las molestias. Puede ser que no haya tenido ningún dolor durante todo el postoperatorio y empieza a hacer una actividad física y ahí siente, ¿verdad? Pero por lo general se puede realizar todo tipo de actividad física a partir de ese momento, y yo siempre recomiendo que use más tiempo la medida de compresión, ¿verdad? De modo que eso también le ayude a que el impacto sea menor y que la hinchazón después de la actividad física también no sea tanta alrededor del área tratada. Esa media compresión puede usar cualquier persona que sienta que se le hinchan los pies, por ejemplo, sí, ¿verdad? También sí, normalmente sí. Yo suelo recomendarle a la gente, como te había dicho, solemos usar también nosotros cuando vamos a tener procedimientos de larga duración. No se consigue en cualquier parte, tiene que ser en farmacia, ¿verdad? No es lo mismo una media de compresión de las que se vende en la boutique y alguna cosa de esas, sino que... Esas son compresión para la panza y eso es otra cosa, claro. Para formarla. Las medias de compresión normalmente se venden en farmacia, y se le provee al paciente de acuerdo a la altura, al peso y al diámetro de las piernas también. Perfecto. Bueno, siguiente consulta, a ver. Sabrina Asunción, ¿se debe tener algún cuidado con el uso de zapatos con taco alto luego del tratamiento láser para varices? Importantísima esta pregunta, Sabrina. Bueno, Sabrina, normalmente se puede usar el taco alto. Yo no suelo hacer mucha restricción con respecto a eso, ¿verdad? Es más que nada que use el zapato que le resulte cómodo al paciente. Y no que nunca usó un zapato alto y empieza a usarlo después. No, ¿verdad? tampoco, claro. Va a tener que aprender otras cosas ahí. Tal cual. Vamos con esta última consulta. Paula de Ciudad del Este dice, ¿puede reaparecer la varice que recibió tratamiento láser? Sí. Normalmente se busca que el tratamiento sea definitivo, pero siempre hay una tasa de recanalización que le llamamos nosotros, es decir, que la vena se vuelve a abrir y vuelve a circular y vuelve a producirse la vena varicosa con alguna sintomatología, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber que este tipo de tratamiento siempre requiere un control a largo plazo, de modo a asegurar que si hay alguna sintomatología podemos hacer, en lugar de hacer una nueva cirugía láser, de repente podemos hacer 2 o 3 sesiones de escleroterapia y con eso se controla, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, esto es importante de saber, creo que ya hablamos. Pero doctor, ¿qué tenemos que hacer para no tener varices? Eso es importantísimo. Bueno, el tratamiento, los preventivos son, primero, control de peso. Hay partes que no podemos controlar, que son especialmente en las mujeres, la parte hormonal, que tiene mucho que ver. El tema de los anticonceptivos. Normalmente hay tanta variedad de anticonceptivos con variada cantidad de hormonas que de repente se puede cambiar el anticonceptivo y tener menos sintomatología, ¿verdad? Control del peso, control de la actividad física. Cuando uno sabe que está con síntomas, ya empezar a usar las medias. ¿Algún tipo de masaje no hay? Así, lo que se puede hacer, poner las piernas para arriba, no sé, digo. No, drenajes linfáticos se pueden hacer. Poner las piernas para arriba puede tener un efecto contrario porque
Normalmente la vena se dobla en la ingle. Sí. Entonces, si uno levanta demasiado las piernas, igual produce una obstrucción. Entonces, el levantamiento de piernas no hace falta que sea demasiado alto. Tiene que ser simplemente un poco más alto que la altura del corazón, como para favorecer la circulación hacia el corazón. Eso sí ayuda, ¿verdad? Actividad física, control de peso, medias elásticas, una consulta. Sí. Y cuando el paciente, cuando hay un embarazo, entonces normalmente yo les pido que vayan trimestralmente a sus controles. Puede ser que no necesiten nada, puede ser que necesiten medias, y raramente le hacemos algún tratamiento inyectable en el tercer trimestre. Perfecto, bueno, súper, ultra claro. Doctor, muchísimas gracias por la presencia y por la paciencia que nos explica todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer como siempre y estaremos en la próxima. Hasta el próximo programa. Así también nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.